Buenos días. El día de hoy mi compañera Paula Mar y yo les estaremos presentando a Miguel Alemán Valdés, el cual estuvo en la presidencia desde los años 1946 a 1952. Hablando un poco sobre la vida personal de Miguel Alemán, se puede decir que nació en Sayula, Veracruz, el 29 de septiembre de 1900. Fue hijo de Tomasa Valdés y del gran general Miguel Alemán González, el cual participó en la Revolución. Se puede hablar que la niñez de Miguel Alemán fue un poco complicada. Esto porque tuvo que desplazarse entre varias ciudades por el trabajo inestable de su padre y porque la familia al momento pasaba por una gran crisis económica. Pero a pesar de esto, en el año 1925 entra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, de la cual se gradúa con la tesis llamada Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. Al poco tiempo empezó a litigar indemnizaciones por riesgos profesionales. Representó legalmente a petroleros, trabajadores mineros y ferrocarrileros. Y en el año 1930 decidió empezar su vida en el área pública como abogado consultor en la Secretaría de Agricultura y Fomento. Y al poco tiempo, ahí mismo, ocupó la jefatura de Departamento Forestal, de la cual se especializó en compensaciones para empleados ferrocarrileros y mineros. De manera paralela, también formaba parte de una empresa que se enfocaba en los fraccionamientos de exhaciendas, las cuales de manera curiosa dieron origen a las colonias Polanco y Anzures en la Ciudad de México. Hablando un poco sobre la vida política previa a la presidencia, Miguel Alemán obtuvo varios cargos. En 1935 fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Distrito y Territorios Federales, el cual a la fecha era presidente Lázaro Cárdenas del Río. Después fue diputado suplente por un distrito de Veracruz y en el año 1936 acepta su postulación como senador de la República por el estado de Veracruz, el cargo que ocupó el 1 de septiembre de ese mismo año. Después de que muriera el gobernador electo Manlio Fabio Altamirano de Veracruz, Miguel Alemán tiene la gobernatura del estado y ejerce durante 1936 a 1940. Después se puede decir que ayudó y dirigió la campaña del expresidente Manuel Ávila Camacho, del cual formó parte de su gabinete siendo secretario de Gobernación hasta el año 1946. Llegando a la presidencia, habían ocurrido o estaban ocurriendo varios sucesos importantes en la historia, ya sean nacionales o internacionales. Primero podemos decir que era la tercera etapa del PRI, esto es, que desde un comienzo fue el Partido Nacional Revolucionario en 1929, después en 1938 pasó a ser Partido de la Revolución Mexicana y en ese año, en 1946 le toca a Miguel Alemán la transición al Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. A este tiempo se le llama el civilismo. ¿Esto por qué? Porque se dice que Miguel Alemán fue el primer presidente puesto por el PRI que no fuera militar. De modo paralelo, en el mundo exterior se encontraba que había finalizado la Segunda Guerra Mundial en el 45 y estaba comenzando la famosa Guerra Fría en el año 1947. Pero a pesar de toda la destrucción y caos que había causado la guerra, México sobresalió por generar una industria aún más sólida y más estable a la que se encontraba anterior a la guerra. También es muy curioso detallar que durante estos años que le tocan a Miguel Alemán ser presidente, le llega la corriente artística al país, el cual venía desde la Exposición Internacional de 1940, la cual introdujo a México al surrealismo. Se pueden destacar varias cosas durante su sexenio y algunas acciones políticas fue la que se le concede por primera vez a la mujer el votar en elecciones municipales. Se crea también la Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana. Otra cosa muy relevante fue que se llevó a cabo un programa inmenso en obras como caminos,
regadío, ferrocarril, escuelas y obras portuarias. Se dice que durante su sexenio se consolidó el poder político mediante un autoritarismo civilista. También podemos agregar que logró la unidad política en toda la industria, es decir, que se implementaron grandes inversiones, se consolidó el proteccionismo industrial mediante permisos y altos aranceles de importación. Continuando con las acciones políticas más importantes que Bárbara ya nos estaba mencionando, seguimos con que Baja California pasó a ser un estado. Se establecieron además diferentes institutos y comisiones como el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional de Cinematografía, el Departamento de Estudios y Proyectos de Caminos Vecinales y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Otro suceso importante es que se restringió la libertad de expresión y las críticas al gobierno, esto mediante el control de suministro de papel a los diarios. Después del 7 de junio de 1951, el día que se celebraba el Día de la Libertad de Expresión. Entre las acciones económicas más destacadas fueron que se hizo una inversión importante entre 1946 y 1950, la cual aumentó del 12% al 20% del presupuesto federal. Además, se creó el Banco Nacional del Ejército y la Armada, así como la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Comisión Nacional de Turismo. Se creó el Programa de Bienestar Social Rural con el objetivo de mejorar las condiciones de estas comunidades. Se logró aumentar la producción y la estabilidad de los precios de la producción agrícola mediante la imposición de los precios de garantía para las cosechas y el seguro agrícola. En el lado negativo, aumentó la deuda externa a $346 millones y como consecuencia el peso se devaluó un 90%. Se tuvo que pedir un préstamo al Banco Internacional de la Reconstrucción por lo mismo. Entre las acciones sociales destacadas, se dice que se construyeron múltiples carreteras en todo el país. Entre las más destacadas, la carretera panamericana, que va desde Ciudad Juárez hasta la frontera con Guatemala, y la carretera México DF hasta Nogales, Sonora. También se construyó la ciudad universitaria, se construyeron 14.548 viviendas de interés social y 5.069 escuelas. También se construyeron grandes presas y grandes sistemas de canales de riego y se utilizó el rifle sanitario para poder eliminar bovinos que estuvieran infectados por la fiebre aftosa. Esto causaba grandes pérdidas económicas. Entre los cambios normativos más importantes, los separamos en dos áreas. Se decretaron las siguientes leyes: las leyes generales de población, forestal, de caza y pesca, la ley de derechos de autor y la ley federal sobre impuestos mercantiles, así como las reformas que se reformó el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo la educación laica y gratuita para combatir el analfabetismo, y se reformó el artículo 27 constitucional, fracción 14, sobre el juicio de amparo para casos de las tierras que no contaban con certificado de inafectabilidad. Eso fue lo más destacado en cambios normativos. Y bueno, aquí hicimos una pequeña tablita con los aspectos positivos y los aspectos negativos de su sexenio. Estos solo son algunos. En clase vamos a mencionar más. Pero bueno, son cosas que ya dijimos en la presentación. En los positivos, amplió la red de carreteras, vías férreas y obras públicas. Se favoreció la inversión privada, por lo que se incrementó el ritmo de industrialización del país y se otorgó el voto a la mujer en el sector municipal. En aspectos negativos tenemos obviamente lo de la deuda externa, el peso devaluado, que se llegó a cotizar en 8.65 pesos por dólar. Faltaron inversiones en áreas productivas y el gobierno recurrió al crédito externo. Hubo mucha corrupción. Y estuvo la crisis ganadera por la fiebre aftosa. Y bueno, para terminar, nos gustaría que sí estudiaran bien esta presentación que acabamos de hacer, ya que en la clase vamos a tener varias actividades en las que se va a notar si pusieron atención o no. Y bueno, nos vemos el lunes.